Antes de presentarte a nuestro invitado de hoy, quiero compartirte algo que transformó completamente mi mentalidad. ¿Cuántas veces te has dicho, no estoy listo, mi experiencia no es suficiente, o qué van a decir? Durante años yo también me repetía esas creencias limitantes hasta que entendí algo que lo cambió todo. Lo que realmente nos frena no es lo que vivimos, sino cómo interpretamos lo que vivimos. ¿Qué historia te estás contando? Y aquí está la verdad que rara vez admitimos. Sin bienestar integral, mental, físico, emocional, cualquier narrativa que quieras escribir o reescribir pierde fuerza y propósito. Si sientes que necesitas tomar la rienda de tu vida de manera más consciente, te invito a que te des una vuelta por mis redes sociales donde promuevo un bienestar más holístico. Porque hacer más de lo que te gusta o hablar de lo que eres bueno no es vanidad, es el primer acto de autorrespeto en tu historia personal. Desde Gritones estamos construyendo algo que desafía lo que te han dicho para poder contar tu historia e incluso lanzar un podcast. Pero eso lo dejaré para otro momento. Con esa reflexión en mente, te dejo con alguien que ha decidido tomar el control de su propia narrativa. Me llamo Braulio Filoteo y esta es la historia de Lula Ballerino, experta en networking estratégico con más de 15 años de experiencia conectando a más de 50,000 personas en más de 20 países. Siempre con un hilo conductor claro, construir puentes duraderos entre personas con propósito. Y es interesante porque después de muchas curvas en su vida ha validado el poder de las relaciones genuinas y duraderas con un mantra muy sencillo: pedir sin vergüenza porque doy sin límites. Te dejo opcionales y 5 puntos clave que aprendí de nuestra conversación. 1. Siempre fíjate en cómo poder ayudar al otro. 2. Tener la valentía de cambiar de proyecto cuando tu palabra se pone en entredicho. 3. Jamás de los jamases pierdas tu esencia. 4. Cuestiónalo todo y no aceptes uno como respuesta. Y 5. Emprender no es para todo el mundo. Aquí la tienes. Pues nada más y nada menos en este episodio con Lula Ballerino. Desde que la conocí dije, tengo que contar la historia de alguna manera de esta mujer y bueno, afortunadamente aceptó. Gracias, Lula. Encantada, con muchas ganas finalmente de charlar contigo y de conocer a tu audiencia. Sí, buenísimo, Lula. Pues sí, el formato y el propósito es ese, es ese backstory, ¿no? Que tenemos detrás del individuo, ¿no? El individuo puede parecer muchas cosas, pero a mí me apasiona contar la historia detrás, todas las Y que han habido en la vida de Lula, cómo está, cómo llegó a donde llegó, etcétera. Y bueno, por ahí tenemos una entrevista presencial que haremos próximamente por Madrid. Ahí Prometido. lo tengo en un post-it apuntado ahí, no se me olvida, prometidísimo. Y quiero arrancar la entrevista, Lula, pidiéndote que me platiques cómo se le hace para cenar 2 por 1 en Washington, D.C. ¡Ajá! Tenés esa anécdota. Me encanta que hayas, bueno, va a ser la primera vez que la cuento en público, esta Venga. anécdota, que ya me imagino quién te la habrá quién te la habrá, cotilleado, ¿no? Como decimos en Argentina, chusmeado. Bueno, yo soy fanática del sushi y siempre digo que comería sushi sin límites, ¿no? Pero un año estaba todavía yo trabajando como directiva en la Fundación Telefónica, luchando por conseguir una financiación del Banco Interamericano de Desarrollo para un proyecto de inteligencia artificial aplicada a la mejora de habilidades para el empleo en jóvenes desempleados para Latinoamérica, ¿no? Y me tocó viajar a Washington con el director del área de proyectos de empleabilidad. Yo en ese momento era directora del área de transformación digital y quedamos con una persona que vino de Boston a cenar. A los 2 nos gusta muchísimo el sushi y entonces dijimos: "Bueno, vamos a este lugar", cenamos y terminamos de cenar. Dijimos: "Bueno, vamos a intentar no pasarnos, ¿no?, de la cuenta porque era un restaurante muy bueno", y terminamos de cenar y el señor se levantó un segundo al baño y cuando vuelve el que iba de invitado, el que quedamos en la reunión con Mm. él, y cuando vuelve dice: "Me tengo que volver a Boston, pero ya dejé el menú pagado". Y entonces nosotros que ya habíamos hecho los cálculos de que teníamos que pagar esa cena, nos miramos y dijimos: "Pues cenamos de nuevo, ¿no?". Sí, entonces vino la camarera como a recoger el servicio y le dijimos: "¿Está ocupada la mesa?". "No". "Pues vuelvo a poner todo de nuevo y volvemos Otra a ronda. empezar". Otra ronda de todo, y se quedó alucinando.
eran horarios americanos que respecto a lo que son los horarios de España era muy temprano, o sea que fue como una merienda, cena seguida en una doble ración, lo cual ha confirmado que podemos comer sushi sin límites si el sushi es bueno, porque hubiéramos comido una tercera o una cuarta ronda espectacular. Qué buena, qué buena. Aprovechando esa anécdota, Lula, ¿qué tan conscientemente haces este tipo de detalles? De repente yo las llamo estas bombas de felicidad. A lo mejor, si bien es cierto, fue una atención de esta persona decirles, oigan, chicos, queda pagado, me voy. Y qué sorpresa, que fue una sorpresa linda, porque aparte pudieron comer 2 veces sushi, que les encanta. Pero tú has podido accionar ese tipo de detalles que son como estas bombas de felicidad que pueden no construir vínculos particularmente con esa persona, pero que ya les cambiaste el día. Sí, la verdad es que es verdad que tiendo a ser detallista en cuestiones que hacen feliz a la gente, que muchas veces son económicamente muy simples, ¿no? Es simplemente, es un, estoy aquí, el no te lo esperas, el te contacto con alguien que te puede ayudar, el he pensado en ti y te mando esto. Es una de las herramientas más poderosas también a la hora de crear conexiones auténticas, genuinas y duraderas, que eso es lo que yo enseño en todos mis programas de formación sobre networking estratégico, relaciones, alianzas con propósito, es ese detalle, es esa escucha activa de ver cómo a la otra persona le puedes dar ese mimo que no se lo espera, ¿no? Mm, Dame un ejemplo. intento hacerlo de manera frecuente, pero tampoco es que que lo voy pensando, simplemente me sale actuar de esa manera como generosa, siempre que puedo dar esa extra mile, ¿no? Ese poquito más que la gente O quizás, no espera Lulo, de ¿en mí. en qué te fijas, no? Cuando tú conoces a alguien, cuando vas a tener una reunión, como esta persona en Washington, cuando vas a una fiesta, ¿en qué te Bueno, fijas? Yo me fijo mucho en cómo puedo ayudar a la otra persona. Es parte de mi superpoder, ¿no? De networker, estar con realmente la escucha y la mirada entrenada a, qué necesitas, qué puedo hacer por ti. Entonces, es un tema de atención al detalle que a veces parece un poco incoherente con mi TDAH, que estoy como permanentemente en muchas conversaciones a la vez, tengo como el radar abierto, ¿no? Y percibiendo conversaciones y opiniones y metiéndome un poquito en todo, pero a la vez, dentro de lo que es esa parte del cerebro inconsciente, estoy captando el cómo puedo ayudar a esta persona. De manera continua, siempre es, cuando yo conozco a alguien es, ¿y con qué te puedo conectar? ¿Y qué puedo hacer por ti? ¿Y qué necesitas? Mm, ¿Cómo podrías ganar más dinero, no? Soy Capricornio con ascendente en Capricornio, estoy todo el tiempo buscando producir y ganar más dinero o generar mayor productividad en mi trabajo, pero estoy como escuchando también desde el cómo puedo hacerlo para ti, para que a ti te vaya mejor, aunque a mí no me vaya ni me venga, ¿no? Entonces, Mm. creo que tiene que ver con esa mirada como muy atenta a lo que el otro no está diciendo. Por eso también me gustó mucho la filosofía de tu podcast cuando te conocí, el ese behind the scenes de la persona. Hay una de mis conferencias que se llama Historia de una chica muy normal, porque en realidad soy consciente de que he tenido una historia bastante alucinante, al menos desde mi punto de vista, pero que soy una chica muy normal, no es Mm. que he tenido superpoderes o una familia acomodada o una cosa que me haya llevado a donde estoy. Entonces, sí, esa normalidad que se observa con mimo y detalle. Quiero desdoblar ahí 2 temas, desde ser una chica normal, pero también antes de llegar ahí, estos detalles, esta atención que comentas, el estar presente, alerta, ¿no? Cuando que muchas veces no es un tema de dinero ni material. ¿Hay algún detalle que a ti te hayan hecho, entregado, fuera de poder comer más sushi de lo que te estaba planeado, que quizás esa persona, pues, no dimensiona el impacto que tuvo en Lula? Bueno, cosas que podrían no haber pasado. Mira, hay una historia de mi carrera, dentro de mi carrera profesional, una persona que a mí me marcó mucho la vida, que de hecho es una mexicana,
Fue una jefa mía, directora, cuando yo trabajaba en el mundo corporativo, una multinacional, y ella me había dado su palabra. Mira, yo me vine expatriada a España, muy jovencita, con 25 años, y al año de estar aquí me tenía que volver a Argentina, porque cuando tú estás expatriado, en mi caso, Argentina estaba pagando mi sueldo y España, donde yo estaba, también. O sea, había como un doble, una situación donde, bueno, aquí me pagaban casa, comida y cosas que bastante extraordinarias también, pero Argentina estaba reclamando que yo vuelva. Yo ya me quería quedar a vivir en Europa. Yo lo había decidido desde antes de empezar a trabajar en esta empresa, había decidido que quería vivir en Europa y que iba a hacer todo lo que esté a mi alcance. Entonces, esta mujer me consiguió una plaza para trabajar en su equipo de manera fija, o sea, que yo pudiera renunciar a mi plaza de Argentina y quedarme a vivir en España, y me dio su palabra. Entonces, yo vuelvo a Argentina a cerrar mis asuntos familiares, vender mi coche, cerrar el alquiler de mi piso, porque me volvía, en teoría, a instalar a España. Digo en teoría porque el día que yo llego a España, me encuentro con que le habían cancelado esa vacante, esa plaza para mí, y que por lo tanto no había lugar para mí. Ella había conseguido 3 meses más de margen para que yo siga en esta situación de expatriación, pero en 3 meses me tenía que volver. A lo que añadió, y yo he renunciado. Mm, Entonces me quedé como en shock, le digo, ¿por qué? Y me dice, porque te he dado mi palabra y no voy a mantenerme en un sitio donde mi palabra valga menos que mi sueldo, y por lo tanto voy a hacer todo lo que está a mi alcance para dejarte a ti bien colocada, que es lo que tú querías, pero me voy. Luego no hizo falta que ella hiciera nada para colocarme. Conseguí, porque siempre todo pasa, mira, tengo un tatuaje a la altura del reloj que dice justo ahora, porque todo pasa exactamente en el momento en el que tiene que pasar, justo en ese momento, ni un minuto antes ni un minuto después. Y se dio la no casualidad, sino que la situación era que yo tenía que ir a otro sitio, a otro puesto, de hecho, a un lugar en donde siguió cambiando mi vida para mejor, ¿no? Pero para mí ese aprendizaje, no sé si ella es consciente del impacto que tuvo para mí. Me da igual ser directora mundial, porque era número 2 del mundo, o sea, yo te di mi palabra y no va a haber nada que haga que mi palabra valga menos que nada. O sea, mi palabra va por encima de todo. qué fuerte. Y fue un regalo fue un regalo de enseñanza de vida. Qué fuerte. Me encanta, Lula, el valor de la palabra. Y cuando tú dices: "Soy una chica muy normal", ¿hay conexión con la palabra? ¿Hay conexión con lo que sale, utilizando tu voz? ¿Cómo lo vinculas? Pues yo soy una chica muy normal a la que le pasan cosas muy guays, muy buenas, muy extraordinarias. Y yo pienso la agenda de contactos que tengo, las amigas y amigos de verdad que tengo, el éxito profesional que he alcanzado y demás, dices, pues será, ¿no? Es una súper ejecutiva, es conferenciante, tiene, bueno, es reconocida, sí, pero no pierdo mi esencia Mm, de abrir las puertas de mi casa a quien pase por aquí, el ser una tipa de palabra. Por ejemplo, yo de casi todos los sitios de los que he salido en el momento en el que mm, mi palabra no iba por delante, ¿no? O sea, que yo, si tengo una situación em, donde te di mi palabra a nivel económico, eh, la voy a cumplir aunque yo tenga que buscarme la vida de cómo gestionar ese dinero. Y si te doy mi palabra en que te voy a ayudar en algo, te voy a ayudar en eso, y bueno, siempre va por delante. Y eso me hace conservar amistades muy bonitas. Soy muy normal en tanto y en cuanto tengo los mismos problemas que todo el mundo, soy muy de andar por casa, mm, no tengo, eh, no, no fijo ser algo que no soy. Y, Y soy igual con la persona que viene a limpiar las oficinas que con el presidente de la compañía, ¿no? O sea, en esto soy la misma persona con el mismo tipo de salidas de tono cuando se me va la pinza porque me pasa, y con el mismo tipo de broma, con el mismo tipo de detalle de preocuparme cómo está tu nieto, cómo está tu hijo, cómo está tu... O sea, es que realmente yo me acuerdo de una época que tenía puesto en LinkedIn como una de mis habilidades como la capacidad de comunicarme con múltiples niveles de la organización, pero básicamente va de
hablo con todo el mundo desde pequeña, hablaba con los padres, con los abuelos, con los compañeros de trabajo, con mis profesores, o sea, esta, Llévame ahí, mm, Lula, llévame ahí, llévame. ¿Qué clase de niña era Lula Ballerino? bueno, puedes conocer a mi hija que es casi un clon, y yo digo, por favor, que estoy creando un Estás monstruo. pagando la factura, estás pagando la Madre factura. mía, sí. Pero bueno, tiene una diferencia este podcast, seguro que lo escuchará mi madre, porque siempre digo que es mi hater número uno. Que la diferencia de mi hija es que me tiene a mí de madre y yo soy consciente de las cosas que me han perjudicado en mi vida por ser algunas cosas que mi hija hace ahora. Pero bueno, básicamente era una niña muy perspicaz. Mi primera carrera es periodismo y creo que me pega perfecto porque cuestionaba todo el sistema y lo sigo haciendo. No acepto un no por respuesta, nunca lo acepté. Entonces, ¿y por qué? Pero ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Y hasta las decimonovena el para qué y hasta que se hartaban de contestarme, yo seguía preguntando porque necesitaba entender las cosas. Conocí a todo el mundo, de hecho, mira, mi despedida de soltera, mis amigas me hicieron una camiseta que dice, hola, yo soy Lula, que de hecho es mi claim en mi web y en todos lados, porque desde pequeña iba con él, hola, yo soy Lula por la vida, pero era un moco de 3 años y me movía por el colegio de monjas por el que iba para pasar desde infantil hasta el primario donde estaba mi hermana, atravesando sitios que no se podía atravesar, porque yo me había hecho amiga de la monja que gestionaba o sea, siempre me hacía amiga de las personas relevantes que me abrían las puertas para conseguir cualquier cosa que yo quisiera, ¿no? Entonces, era muy simpática y extrovertida, ese don lo tengo, se entrena, pero lo tengo, o sea, nunca tuve problema de hablar con nadie. Me subía a un autobús y hablaba con la gente, y me iba a un parque de atracciones y hablaba o sea, siempre hablé con todo el mundo. Muy curiosa, es mi mayor característica, de preguntarlo todo, cuestionarlo todo, querer saberlo todo, que esto es algo muy bueno, pero es algo muy molesto. Esta es una de las cosas, todas, te puedo hablar de la cara B de todas estas cosas. Soy consciente de que esto tiene una cara B de soy súper invasiva, muchas veces no mido cuando me meto demasiado en la vida o en el trabajo de los demás. Como a mí me encanta que me digan lo que piensan, a veces no mido la sensibilidad a la hora, sobre todo de dar un feedback negativo, o sea, pero yo todo el tiempo lo cuestioné todo y iba por delante sin vergüenza y, Está y claro está claro que es un skill que puedes desarrollar. En tu caso, lo que escucho era un tema más innato, ¿era de familia? ¿Tienes no es de familiares familia, así? ¿Cómo lo no es de interpretas? familia. Yo no creo que sea de familia, o sea, no veo a nadie en mi familia primaria con mis habilidades sociales. Sí las veo con las habilidades, por ejemplo, que sí creo que tengo mamado la solidaridad, la generosidad, la empatía, el cuidado por el otro. Eso sí, viene muy de mi familia, sobre todo mi familia materna. Mm, Aunque en mi casa, por ejemplo, nunca hemos hecho voluntariado de una manera formal, que yo luego, curiosamente, fui directora del área de voluntariado 10 años y una de las me permitió recorrer el mundo entero, mi labor de promover que otra gente haga acción social, pero sí el estar permanentemente cuidando a los demás, al vulnerable y al que lo necesita. Eso sí lo traigo de ahí. Pero mis habilidades de hablar con todo el mundo y de querer ser la prota en la función de teatro del cole y ser la delegada de clase y luego era la presidenta del centro de estudiantes y luego era, ¿no? Espacio como de showgirl no hay en mi familia primaria otra persona que lo fuera. De hecho, por eso era como un poco el bicho raro de la familia y se me cuestionó mucho desde, yo entiendo que también desde los referentes que tenía, sobre todo, insisto, la figura de mi madre es una persona muy presente todavía en mi vida, continuamente, es como esa búsqueda por agradarla continuamente, porque me marcaba cuestiones de tipo, eh, ya lo digo yo antes de que lo diga ella cuando escuche esta entrevista, es no seas tan autorreferencial. A ella, por ejemplo, que yo hable de mí misma, le chirría, pero porque le habrán enseñado que no hay que hablar de uno mismo, que hay que ser más modesto, que hay que ser más introvertido en ese sentido, claro, pero si tú dedicas a ser conferenciante, speaker, mentor, networker, que la gente te tiene que conocer,
tienes que darte a conocer, ¿no? No, Entonces, ese aparte tipo el hablar acerca de tus potenciales, de lo que eres bueno o lo que amas hacer, no es un acto de vanidad. Me parece que es un acto de autorrespeto en tu historia personal. Entiendo los contextos, ¿no? Y sí. entiendo lo que muchas veces te van cableando y te van condicionando y hay toda una serie de entramado ahí social y cultural enorme, ¿no? Pero al final esa Lula que así se presentaba en todos los sitios. Y aparte siempre iba en el rol de querer ayudar a otros, ¿eh? Porque en el Hola, yo soy Lula venía el, mi amiga está buscando que no sé qué, ¿no? O a mi amiga le gustas, o quisiera que tu banda toque en mi fiesta. O sea, siempre iba como en mi fiesta, y por mi fiesta me refiero a la fiesta del colegio. Yo fui presidenta del centro de estudiantes un año antes de la cuenta, o sea, en cuarto y en quinto año del secundario, pero lo pienso ahora como una cosa absolutamente extraordinaria y me lo reconocen mis padres. Con 16 años estaba negociando en el salón de mi casa con el manager de grupos como La Mosca, que no sé si llegó a México, pero el Sí, la mosca tsetse, ¿no? La Mosca, o sea, vinieron a tocar a la fiesta de mi colegio cuando yo era presidenta del centro de estudiantes, o sea, negociando honorarios con su manager. Yo era, insisto, una niña de 16 años, luego vino Capanga, o sea, grupos musicales potentes y, bueno, quería que viniera una banda de rock, pues yo me traía la banda de rock, la mejor que había en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas que también me daba como ventaja el ser tan echada para adelante. Ahora, Lula, ¿en qué momento de tu vida realmente tienes esa, llámale epifanía, como decimos en México, te cayó el 20 de decir, a ver, esto, si bien es cierto, lo traigo innato, pero lo puedo desarrollar? O sea, ¿en qué momento fue un evento, fue una situación, una negociación, una charla que dijiste, no, 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 a ver, no es un tema nada más orgánico, esto lo puedo llevar a más? Aquí hay un poquito, es muy reciente el que yo me dediqué profesionalmente a esto. Por reciente me refiero a los últimos 2 años de mi carrera profesional. Es verdad que yo tomé la decisión de estudiar periodismo, comunicación social, que fue mi primera carrera, por había ahí una necesidad de em, exposición pública. A mí me gustaba mucho, en esa época estaba Caiga quien caiga como programa de televisión, me gustaba mucho particularmente uno de los entrevistadores, reporteros de calle, que era un impertinente en el sentido de que preguntaba cosas que lo estándar en los 90 no lo hacían y sin embargo todo el mundo se paraba a hablar con él y a contestarle. Estoy hablando de Andy Kundesov en sus inicios. Y yo dije, esto me representa, quiero esto. Mi familia, familia de contadores, se dice en Argentina, asesores fiscales, economistas, depende del país en el que escuchen la entrevista, pero de números, de gestión, de finanzas. Yo en la escuela había elegido la especialidad de perito en técnicas bancarias y impositivas, nada tenía que ver con esto, pero quise ir por ahí en mi carrera. Es verdad que enseguida, estando en la carrera, me apeteció meterme en el business, en el mundo corporativo, pero entonces quería combinar la comunicación corporativa y desde ahí, lo primero, apenas hice una muy buena carrera a nivel estudios, lo que me permitió entrar en un programa de jóvenes de alto potencial en ese momento en Telefónica, que era una de las empresas más reputadas en Argentina y en Latinoamérica, que fue la que me permitió después dar el salto a Europa, ¿no? Pero yo tenía eso como visión clara, pero nunca perdí esa base de la comunicación como base de cualquier cosa que hiciera. Trabajé en recursos humanos muchos años, la comunicación para la gestión de personas es relevante, luego, pero no volví a formarme en estos temas, sino que luego pasé a llevar temas de voluntariado corporativo, que eso no deja de ser como employee social engagement, o sea, seguís vinculado a temas de desarrollo de talento, desarrollo de personas. Luego fue medio por casualidad que terminé siendo directora de transformación digital y formándome en Big Data, inteligencia artificial en comienzos de 2016, cuando esto estaba empezando, lo que también me Y ahí permitió ser quiero hacer un alto sí, breve rápido ahí, Lula, sí, porque sé que es un momento interesante en tu historia corporativa. Cambio, ¿no? Repentino a esa nueva área de transformación digital. Y si bien es cierto, de nuevo, tienes muchos skills sociales y demás, pero ahí no. O sea, ahí skill cero. Entonces, skill cero. ¿cómo navegaste con eso? Ahora tengo esto en las manos, ¿qué hiciste? Bueno,
primero aceptarlo, lo primero, al cambio, enseguida. Si viene, conviene. Lo tengo tatuado en mi vida. Ese no lo tengo por aquí porque lo tengo, lo vivo así siempre. Desde, desde pequeña me siento arropada. Creo mucho concretamente en el papel de la Virgen María en mi vida y me siento permanentemente protegida. Entonces, sé que si viene, conviene y es lo que toca cuando toca. Entonces, es verdad que fue bastante drástico el momento en el cual a mí me cambian de área, de ser la responsable del área de voluntariado corporativo, que era el área de mis sueños. La habían prácticamente montado yo a esa unidad dentro de la compañía. Era responsable a nivel mundial, tenía una posición en el board de IAVE, que es la International Association for Volunteering Effort, la mayor organización en temas de voluntariado a nivel mundial, con sede en Washington. O sea, esto era, y de repente, Chief Digital Officer. Y yo, ¿what? Pero es verdad que el mundo estaba empezando a digitalizarse a una velocidad impresionante. El presidente en ese momento era un tipo visionario, quería que nuestra fundación fuera la fundación más digital del mundo y yo enseguida lo abracé como una oportunidad. Yo creo que ahí se juntaron muchos factores. El primero, que yo era de las más jóvenes del comité de dirección y por lo tanto era early adopter de casi todas las tecnologías, porque por mi curiosidad, vuelvo a mi Ujú, habilidad de cuestionarlo todo y de querer probarlo todo y de estar mm, permanentemente queriendo estar en trend. Yo era como a mí todos estos temas me sonaban y era muy heavy user de casi todas las plataformas tecnológicas que había en el momento. Eso me llevó a decir un par de cosas en público que el tipo dijo, pues esta entiende. Y lo segundo, mi habilidad de networker innata, que es que yo lo contacté con una persona que él llevaba 50 años buscando, ¿no? Haciendo unas conexiones, básicamente llamando a mi madre y diciéndole que la encuentre, pero encontré. Entonces, creo que junté las dos cosas y dijo, mira, esta tipa para esto. Ahora, ¿qué hice yo? Enseguida pedir ayuda, inmediatamente. De esto no entiendo. ¿Quiénes son los que más saben de esto? Entonces, de nuevo mi curiosidad, me puse a estudiar, investigar y hablar a todo el mundo que sabía de algo, de qué tenía que ver el Big Data en esa época, la transformación digital, qué empresas se estaban transformando digitalmente, de qué iba la transformación digital. Fácilmente conseguí hacer la traslación de esos conceptos al mundo de las ONG o de las fundaciones y luego formarme. Busqué, en ese momento le pedí, digo, ¿cuál es el mejor máster que hay en este tema en el mercado? En ese momento había muy poca formación sobre esto y hice ese máster, por lo tanto conseguí mentores, amigos, alumnos que estuvieran en ese tema y me volví muy experta en tecnología for social good, que era uno de los puntos en los cuales luego pude de nuevo hacer un punto de inflexión en el desarrollo de mi carrera. ya, Pero voy a conectar una frase en este momento para que la retomemos más adelante, pero es esta capacidad de Lula de pedir sin vergüenza. Ahí la dejo. Esta capacidad de decir, oye, no sé a quién le pido ayuda, a quién le pido consejo, a quién le pido lo que sea, ¿no? Help, que lo manifiestas en Telefónica. 11 años, si no me falla la matemática, en Telefónica. 17 en Telefónica. 17. Fui muy precoz en todo, Braulio, o sea, 17 años en sí, sí, es que la Telefónica. gente me dice: "No me dan los números", o sea, ¿cómo hiciste? 11 años en la fundación Telefónica. 11 años en la fundación, 17 Sí. en total en Telefónica. Ese bypass, después de casi 2 décadas en una compañía, ¿cómo se come? Bueno, se come, en mi caso, como con colchón, con red. Yo tuve la suerte de poder tomar esa decisión en una situación que fue una decisión mía, eso es lo primero, que cambia por completo la salida de un sitio. Y por otro lado, muy acompañada, en muy buenos términos, o sea, acompañada económicamente y acompañada con el equipo directivo que quedó, mis amigos, mis compañeros, los que eran mis jefes, el presidente, muy apoyada en esa decisión. Entonces, fue una decisión tranquila, donde además salté a otra. Mi curiosidad, Braulio, no me permitía dormir tranquila con la idea de jubilarme en una empresa en la que entré con 21 años, por más que hubiera podido posiblemente, porque em,
en realidad cada 2 años, en esos 17 yo hice un cambio dentro de mi carrera en la compañía, afortunadamente ascendente en casi todos los casos. O sea, hice una carrera, entré de becaria y terminé en el comité ejecutivo en esos 17 años, o sea, a nivel internacional. O sea, es verdad que hice una carrera espectacular y que puedes no aburrirte en una empresa como Telefónica, que hay una frase que dice once Telefónica, always Telefónica, ¿no? Pero es verdad que puedes cambiar de área, de sector, de industria. Mira, dentro de lo que yo hice, hice de todo y aprendí de todo, como si hubiera estado en 9 empresas diferentes. Ahora, no me veía yo no era como incoherente con mi filosofía de vida jubilarme en la empresa en la que entré de becaria. ¿Y No lo co no eso fue algo que se fraguó lentamente a Se fuego fraguó lento? lentamente la incomodidad con el statu quo, o sea, estaba absolutamente incómoda y eso que estaba en un área de transformación. O sea, a lo que se sumó era el momento que tenía que ser, pero se sumó el que mis habilidades sociales en términos laborales, a ver si esto lo logro explicar bien porque tampoco lo he hablado nunca en público, pero soy consciente de que estaban muy verdes todavía. Mis habilidades para liderar un cambio, para liderar una transformación, hay que tener unas habilidades de convencer a los demás de que es por ahí, pero que lo tomen como algo propio. Ellos tienen que entender el what's in it for me, ¿no? A mí qué me importa esto que me estás diciendo. Y yo no fui muy sutil en esto. Para mí fue una de las principales aprendizajes de por qué no terminaron de fraguar los procesos de transformación que yo quise implementar. Posiblemente es porque fui muy frontal, porque para mí era obvio y para mí era evidente y había que ir por ahí y me choqué contra muros de hormigón, lo cual me frustró mucho, estaba muy cansada. Y ese cansancio se sumó a que vino la pandemia, el mundo se volvió digital, al frente de un área de digitalización fue muy duro. Y temas en mi casa también, con mis niños pequeños, bueno, en fin, que esto fue muy complicado también a nivel personal, se sumó junto con un momento donde yo hice un cambio ¿Y 360 grados de vida. qué tan difícil, Lula, fue esa conversación? Cuando tomas la decisión, Bueno, para para mí ti. no, pa- eh, con quienes más difícil fue con mis padres, porque en realidad tenían que entender que yo quería mantenerme en una situación o sea, iba a salir de una situación de una estabilidad profesional, económica espectacular para tirarme a la aventura del emprendimiento. En este caso, yo tomé la decisión de a dónde quería ir, que fue mi siguiente trabajo, y era un emprendimiento era una empresa pequeña que, era emprendimiento, entraba como accionista y a la vez como directora general. Entonces, bueno, no fue tan difícil la conversación interna en la compañía, ni siquiera en mi casa, que actualmente mi ex marido en ese momento lo comprendió y dijo: "Yo te veo incómoda aquí, da el salto, es ahora, ¿cuándo si no?". Y a nivel compañía yo busqué el momento oportuno, preciso, perfecto de tener la conversación con las personas que tenía que tenerla, porque había un pero. O sea, yo me iba si conseguía irme en unas condiciones que me permitieran arriesgarme en el siguiente paso, que fue muy arriesgado, ¿no? El saltar al siguiente paso, que es pasar de una startup donde no cobras tu sueldazo cada mes clavada el mismo día, más tu bonus en marzo, más tu premio de Navidad, más tu Los coche, más tus cheques, viáticos, más tu lo que pasas de repente al mundo real y la leche es bastante pero grande. de dónde sacas ese coraje, Lula? Mm, Saco el coraje de mm, una serie de factores. Claramente está la autoconfianza, pero no soy kamikaze, como te digo, yo quería salir, o sea, yo conseguí unas condiciones favorables para salir, que me dieran esa red de contención. Y por otro lado, tengo la fortuna porque esto sí es fortuna, de venir de una familia que tiene capacidad de sostenerme en caso de que me la pegue muy Mm, fuerte. mm. Entonces, yo soy mentora de negocios y de emprendimiento ahora, y de las primeras preguntas que yo les hago es: ¿cómo pagas la hipoteca todos los meses? ¿Cómo pagas en la escuela de tus hijos? ¿Cómo comes? Porque emprender no es para todo el mundo. O Mm. sea, no es para todo el mundo. Es muy arriesgado, es muy frustrante y,
puede no funcionar. Entonces, realmente, en este caso, si a mí me fuera mal, 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 pésimo, ahora monté mi propia empresa, soy empresaria, no dependo económicamente ya de ninguna corporación, más que de mí misma y de los resultados de mi propia empresa, se llama Conexia. Mm, en el caso de que me fuera fatalísimo, yo sé que cuento con un respaldo a nivel familiar con el que mis hijos nunca van a pasar hambre. Ya. Y Esta esto, startup sí, 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 dale, Lula. no, no, que esto es clave para no, o sea, no ser imbécil, o sea, Claro. tener autoconfianza y ser echado para adelante y tener todo lo que quieras, pero tener dos dedos de frente de, espera, tengo que pagar el alquiler, la hipoteca, darle de comer a mis hijos, pagar el colegio, lo que fuera, ¿no? Entonces esto, Y voy a dar un breve reversa a lo que te iba a preguntar del startup que comentabas, ahora aprovechando como un follow-up a lo que dices. Como emprendedores escuchamos, quema los barcos, aviéntate al precipicio sin red, construye el avión en el aire. ¿Qué opinas? pues, jamás me escucharás decirle eso a ninguno de mis mentorizados, ni mentorizadas, ni a nadie en público. No opino todo lo contrario. Creo que el hay una responsabilidad social y personal, primero. Entonces, en mi obsesión por conseguir buenos resultados y tener rédito económico y que tener proyectos, rentables económicamente, hay ahí trabajo, dedicación, esfuerzo, pero por otro lado tengo los pies en la tierra y invito a todo el mundo a que emprenda con los pies en la tierra y que primero garantice cómo va, o sea, no quiero usar hay una frase muy malsonante en Argentina, no la voy a decir aquí, pero es decir, que no gaste por encima de sus capacidades de ingreso. Esto, hay un tema que es invertir, arriesgar un poco, está bien. Yo, sobre todo en los arranques, hay que generar cierta inversión y vos podés ser tu autoinversor o el banco que te preste un poco de dinero, pero nunca a costa de que te encuentres en la situación de no poder pagar la educación o el alimento de tus hijos, o tu propia vivienda, o tu medicina en caso de que caigas Mm, enfermo. O mm, mm. sea, esto, vete a trabajar de camarero. Yo hay un montón de gente que a lo mejor, bueno, a mí me lo agradecen mis alumnos y no seré mentora para cualquier persona, pero que primero buscamos una solución de estabilidad económica mínima, aunque sea en relación de dependencia, en un trabajo, poco gratificante, para que tu emprendimiento empiece siendo un hobby que te genere ingresos o que te genere poco gasto. Y cuando esos tengan la suficiente tracción y tú tengas el suficiente colchón como para poder soltar lo otro, realmente des ese salto. Esa es mi sugerencia, es que estoy, harta de ver llegar a mi programa de formación en networking, por ejemplo, gente desesperada porque quiere conseguir clientes, que yo digo, yo te enseño a hacer relaciones de alianza duraderas, sostenibles, con calidad y con propósito. No es un curso de marketing, no es un curso de ventas, pero estoy harta de ver gente llegar que viene rotísima de mentores gurús que le prometieron que iban a facturar 3 4 5 cifras, que lo dejaron todo, se gastaron una fortuna en publicidad, se gastaron una fortuna en plataformas y en cosas y que no tienen ni pies ni cabeza en porque nadie les dijo que no lo hagan. Sí. Volviendo a tu emprendimiento, ¿estamos hablando de Womenalia, Lula? El salto que hice después de Sí, Telefónica sí. sí fue Womenalia. Womenalia a mí me convenció, yo conocí a Womenalia desde el punto de vista de cliente, porque Telefónica era patrocinador de los eventos que Womenalia hacía. Womenalia organiza eventos para empresas, tiene 2 líneas de negocio, una es eventos para empresas para fomentar el empoderamiento del liderazgo femenino y el desarrollo del talento femenino, y por otro lado tiene una línea de negocio B2C que tiene una comunidad de pago de Webenalia Premium, donde las mujeres, se suscriben y hacen networking entre sí, se forman y tienen Ya. herramientas de aceleración al talento femenino, ¿no? ¿Sigue siendo la Entonces, mayor comunidad de mujeres profesionales y sigue emprendedoras de siéndolo, habla invito a hispana? todas las mujeres que escuchen ese podcast que se suscriban a Webenalia Premium y es maravillosa, y yo sigo estando en el equipo como socia y sigo siendo accionista de la compañía, aunque ahora no estoy más en la operación desde el año pasado que monté Conexia, ¿no? Pero
En su momento, Telefónica patrocinaba los eventos de Womenania para que desde la Fundación Telefónica pudiéramos contarle a todas las mujeres que iban a los eventos de Womenania, que son maravillosos, tienen un nivel de detalle, un cariño, un mimo espectacular, cuáles eran las habilidades digitales que tenían que adquirir para tener éxito en el futuro, ¿no? Y ese tema iba yo de speaker. O sea, Fundación Telefónica patrocinaba los eventos como parte de sus iniciativas de promoción del empleo femenino y tenía el derecho a mandar una persona al evento como conferenciante. Es lo que pagan los patrocinadores al final cuando patrocinan un evento, ¿no? Entonces yo conocí a Womenalia desde arriba del escenario, sobre todo. Y me encantó el proyecto. Me acuerdo que hicimos una gira por varias ciudades de España con un periódico muy importante a nivel nacional y ahí conocí a la CEO. Y bueno, fue justo unas navidades que me pidió que organice una cena de networking para presentarle a una persona muy importante que era mi mentora, pero en ese momento era ministra en el gobierno. Y me ofrece a mí, me ofrecen él, vente a trabajar al gobierno como directora de no sé cuánto, bueno, en fin, no voy a poner, entrar más en detalle. Y entonces me dice, quien terminó siendo mi socia, María Gómez del Pozuelo, me dice, pero si estás abierta a escuchar ofertas, vente de directora general a Bomenaria. Entonces ahí fue donde yo me planteé más en serio el salir de Telefónica. Claramente enseguida descarté mi posición en el gobierno, dije, no, primero no es mi país, segundo, no me gusta la política, no quiero entrar en política de ningún lado, ni para un lado ni para otro, ni izquierda, derecha, de arriba y abajo. Yo soy o sea, soy una persona del mundo más corporativo y más de hacer proyectos de impacto que de hacer política, no me interesa. Y sin embargo, Bumenalia combinaba una cosa que a mí combinaba como todo lo que yo quería en ese momento, que era una empresa, porque creo que no está reñido ganar dinero con cambiar el mundo, que era uno de las luchas que yo tenía en la Fundación Telefónica, porque como hacíamos 100% filantropía, y no había una búsqueda de captación de fondos de una manera, al menos no en la gente que me rodeaba en ese momento en el equipo, a mí me frustraba mucho como esa falta de ambición por conseguir más. Yo quería conseguir más Mm. recursos para hacer más proyectos, entonces, claro, era como sí, Oye, me y esto imagino. que dices que no puede, a lo mejor no es popular en ciertos ámbitos corporativos, ¿no? De que a lo mejor de repente eres muy straightforward y ahí está la meta, vamos, ahí está, se ve. No, espera, a ver, vamos a irnos de este lado, vamos a doblar a la esquina, pero es que la estoy viendo. Sí, Esto, ¿cómo lo manejabas? Porque yo fatalmente. a ver, otros invitados del podcast me han dicho que dentro del mundo corporativo a esos niveles de transnacionales hay que defender tu castillo. Así me lo expresaban. A ver, yo tenía que Claro. defender mi castillo y a como diera lugar. O sea, nadie iba a conquistar mi castillo y entonces digo, ¿cómo? Internamente entonces se convierte en una especie de, llamémoslo, microguerra, revolución No, social. de micro nada, sí, era terrible. O sea, de hecho, por eso te digo que yo encima súmale unas escasas habilidades de sociales internas entre pares, para llamarlo de algún modo. O sea, yo lo veía ahí, yo iba como como un elefante en una cacharrería, o sea, y me daba todo igual. Entonces, habilidades que fui desarrollando y sigo desarrollando cada vez más, pero que es verdad que ahí podría haberlo hecho seguramente de otro modo. En cualquier caso, era como tenía que ser en ese momento para que la vida me permita tomar la decisión de salir por cansancio, ¿no? Entonces ahí, en el momento en el que yo decido emprender en un proyecto donde no estuviera reñido, había un propósito social, que lo sigue habiendo real, de cambiar la situación profesional, laboral y económica de cientos de miles o millones de mujeres en el mundo. O sea, el propósito de Womenalia era muy potente. Yo como mujer, directiva, latina, que había conseguido todos mis sueños, pero que me había costado mucho, porque no te estoy contando la cantidad de movidas que tuve en el medio, para no hablar mal de nadie, pero fue duro, fue muy duro. El, y a la vez que fuera una empresa, porque no es una fundación ni una asociación, es una empresa que tiene un negocio que busca ganar dinero.
sin perder el propósito. Entonces, para mí era perfecto la propuesta, el proyecto fue Ahora, perfecto. a la mejor pueden ver a Lula Ballerino con cierta línea recta, ¿no? A mí me parece que el éxito nunca, nunca jamás será una línea recta, ¿no? Puedes decir, oye, Lula, 17 años en Telefónica, luego, boom, la rompe en Womenalia, luego, boom, empieza a construir ella también su propio emprendimiento, está con MasterChef World, línea recta, pero clavada. Por favor, si es posible, traer a la mesa, Lula, alguna curva. Elige una curva, por favor, una curva que digas, esta curva fue dura, casi derrapo, casi me voy por el precipicio, logré meter el freno, moví el volante y aquí estoy. Sí, hubo varias. Una de las primeras curvas, de la más fuerte, fue la de aquí no hay sitio para ti, te tienes que volver, ¿no? Que fue este caso cuando yo estaba confiada en que mi siguiente paso era, entro aquí, miento, puedo ir un paso para atrás. Es que es difícil cuando, como siempre veo la vida desde una lente optimista, realmente no sufrí tanto en el proceso, porque siempre sabía que si viene, conviene. Pero primer situación de quiebre fue antes de venir a España, que fue, yo sabía que me quería venir a Europa, por eso había optado por entrar en Telefónica de jovencita y participo, para mí la única manera que había de venir, que era con unas becas de estudio, las becas de la Fundación Carolina, que eran unas becas que te pagaban durante un año un máster en España y a cambio tenías que volver claramente a tu país después y trabajar como mínimo 2 años más y no tenías que devolver el dinero, ¿no? O sea que era, bueno, cuestión, yo hago la solicitud para hacerme, estando en recursos humanos, para la beca en la Fundación Carolina para ganar, para el máster en dirección de recursos humanos en Barcelona. Y la gano. Y cuando, entonces yo ya me tenía que venir, esa era mi línea recta en teoría, luego Mm. volví a Argentina y en teoría seguía mi carrera en recursos humanos. ¿Qué pasa? Un par de semanas después de anunciarme que gano la beca, me anuncian que se había reducido el presupuesto de estas becas, pues se habrá reducido la donación que hacía Telefónica en ese momento, lo que sea, esto estoy hablando del año 2008, y que en vez de dar una beca por máster a cada país de Latinoamérica, daban como una beca por máster a toda la región y que la beca del máster de recursos humanos se la habían dado al peruano o peruana, peruane, me da igual porque no sé quién es, pero que la cuestión es que yo me quedaba sin beca. Cuando ya tenía todo, o sea, mentalmente, o sea, programado que me venía a La España. maleta hecha. Esa misma semana se comunica que por primera vez en la historia se abrió un proceso de rotaciones internacionales o de expatriaciones de corta duración para jóvenes de alto potencial. Y me postulo, me eligen y me vengo a Madrid en vez de Barcelona a trabajar con el director mundial de recursos humanos de Telefónica a nivel grupo, o sea, a nivel mundo mundial. Em, que fue un punto de inflexión en mi carrera por completo, porque claro, desde ahí conocí todas las empresas de Grupo Telefónica en el mundo, desde un puesto de muchísima capacidad de entender, porque desde las áreas de recursos humanos se entiende la estrategia de la compañía, porque se entiende por qué cada área tiene que estar dimensionada. Bueno, para mí es maravilloso, todo el mundo debería pasar una temporada por recursos humanos en las multinacionales. Y eso hizo otro punto de inflexión en mi carrera, que fue donde después bueno, me especialicé en Employee Engagement, en todo lo que tenía que ver con clima y cultura organizacional, y después pasé naturalmente a la Fundación Telefónica a llevar voluntariado, que era el Corporate Volunteering, ¿no? O sea, eh, ese fue otro punto bueno, el siguiente punto de inflexión fue cuando me dijeron que sí, pero luego me dijeron que no, y en realidad me dijeron que no, y el día que me dice esta tipa, esta directora mexicana, que no iba a estar el puesto disponible para mí, ese mismo día me llama. Ese mismo día, Braulio, parece, o sea, cuando yo lo cuento parece mentira, pero así es mi vida. Me siento en mi despacho, en mi escritorio, no era despacho, eran mesas corridas, me siento abatida de la conversación, me suena el teléfono fijo por un interno y me llama mi amiga Meli, que es colombiana, que escuchará esto, hace 15 años no la veo. Meli me llama y me dice, estoy participando de un proceso de selección en la Fundación Telefónica. A mí me da igual que te hayan dicho que te quedas en recursos humanos, que ya era la última información que tenía, pero yo les dije que te llamen a ti, porque te están buscando a ti. Cuando me contaron qué perfil están buscando y demás, Eres tú. yo les dije que hablen contigo y me dice, mi amiga Meli, que podrá no desmentir esta conversación, dice, Dios me dice que te llame.
Y yo le digo, pues vale. Y entonces le digo, pero es que el proceso está cerrado. Hacía meses que habían cerrado la cantidad de convocatorias de candidatas que se podían presentar, porque había se había presentado medio mundo para ese puesto. Y le digo, bueno, voy a ver qué hago. Me dice, sí, sí, está cerrado el puesto, pero yo les dije que eras tú la persona que estaban buscando. Entonces, en ese momento yo me acerco a la mesa de al lado, que mi compañera de recursos humanos estaba llevando ese proceso de selección y le cuento, le digo, mira, me dicen que hay un proceso en la Fundación Telefónica, a lo mejor os interesa, yo tengo este máster en gestión de proyectos de impacto social, soy voluntaria de Telefónica, que el programa nació en Argentina desde el día que entré a Telefónica, conozco el programa, conozco, no sé qué, si os interesa. Y el proceso que mi amiga Meli llevaba 4 meses haciendo, a mi caso fueron 4 días seguidos, me entrevistó medio planeta y me seleccionaron a la fundación. Entonces, también el me tengo que volver a Argentina a tengo un puesto fijo en la Fundación Telefónica, pasaron 3 días. Lula, este vaivén, voy, vengo, Me es, que a nivel emocional, claramente tienes un lente muy positivo, ¿no? No, no todo el mundo tiene esa capacidad de darle vuelta de campana a las circunstancias rápidamente. Y desembarcamos en Conexia, ¿no? Llega un momento en donde sí, todo ese track record, Womenalia, hay un día, descríbeme si hay una situación en donde dices, llegó el momento. sí, la en el verano del año pasado, del año pasado, o sea, verano europeo sería hace año y medio, yo tenía escrito una especie de guía, libro, práctica. Todo el mundo me preguntaba, ¿cómo lo haces, Lula? ¿Tú cómo lo haces? ¿Cómo lo haces, no? ¿Y cómo has conseguido todo esto? ¿Y cómo lo has hecho? Entonces, como empecé a dar conferencias y talleres desde Womenalia para empresas, medio documenté el proceso que yo hacía para conseguir relaciones de alto valor. Mi método tejiendo redes, de cómo hacía para construir esas relaciones de valor. Entonces, cuando termino de escribir eso, que en teoría iba a ser un infoproducto para regalar, para captar más leads a la base de datos de Womenalia, o sea, termino de escribirlo y digo, esto tiene demasiado valor para regalarlo y es mío, no o sea, todo bien con Womenalia, yo soy accionista, pero no deja de ser mi método, no tengo ganas de regalarlo, ¿no? Entonces me lo quedé en un cajón. En ese verano hago un curso de ventas donde en la parte del programa y la enseñanza era, bueno, mira, elegir cualquier habilidad que tengáis, ponerle una fecha, un título y vender un taller, un webinar, un evento, un workshop, lo que sea, pero solo para probar la dinámica. Yo tengo 7 másters, todas las formaciones que hice, yo hago lo que me enseñan. Luego ya lo aplico a mi vida, ¿no? Entonces dije, bueno, son 4 pasos en mi método, ahora lo tengo mejorado, pero en ese momento eran 4 pasos. Dije, voy a vender un programa de 6 semanas, donde primero doy una introducción, qué es networking, qué no, cómo hacer conexiones de valor, cómo no, la parte más teórica. Luego vamos una semana por cada uno de los pasos y luego una de cierre, donde, bueno, en el medio hay teoría, más roleplay, más preguntas y respuestas. Pongo una fecha, empiezo a hacer llamadas, hago 10 llamadas, cierro 10 ventas. Y entonces digo, primer aprendizaje, está muy barato. Segundo aprendizaje, 2025, si no me equivoco. Estamos hablando de sí, 2025. 2025. No, verano del 24, porque el Mm, 25 ya estuve con Exia arrancando a funcionar, verano del 24. Bueno, yo todavía no estaba ni como autónoma, yo era empleada de Womenalia, o sea, no tenía ni siquiera una categoría para facturar a la gente por esto. Entonces, inmediatamente me doy de alta como autónoma porque subo el precio, nuevamente, cierro otra edición, otra edición, otra edición, y de repente 10 ediciones de Tejiendo Redes, que es mi programa, ya me había dado de alta como autónoma y lo hacía en horarios libres de Womenalia. Es decir, había 3 horarios. O los martes a las 7 de la tarde, mi horario de trabajo era hasta las 6, o los jueves a mediodía, entre las 2 y las 4, que es el horario de comer, o los viernes a las 6 de la tarde, que también es horario no laboral, ¿no? Para que no interrumpa mi jornada laboral. Pero claro, esto empieza a tener cada vez más relevancia, testimonio de gente, la gente que terminaba mi programa quería seguir involucrada, entonces saqué mi membresía que se llama El Telar de Lula, que es todas las personas que han hecho mis programas de formación o mis mentorías que puedan seguir vinculadas en mentorías continuas conmigo.
Y esto empieza a ir muy bien, entonces ahí tomo la decisión ya en enero del 25 de salir de mi rol operativo en Womenalia porque quería dedicarme a mis formaciones y conferencias. Pero inmediatamente en cuanto yo me libero, suelto esa parte en Womenalia, me empiezan a llegar ofertas de amigos CEOs de empresas o gente que conozco, ponele, quiero que te ocupes de llevar, por ejemplo, las alianzas estratégicas y la búsqueda de patrocinadores para MasterChef What Up. Quiero que lleves todo lo que tiene que ver con las relaciones públicas de mi empresa, de no sé cuánto. Entonces me empiezan quiero que traigas formaciones tuyas de tus programas de comunicación o de bienestar a mi empresa o a mi ciudad, a algún gobierno, ¿no? Entonces, ahí decido dar una estructura jurídica de empresa para contratar equipo y para poder seguir escalando desde ahí en mis programas, ¿no? Ahora, Pero ¿cómo decir que no, Lula? Cuando en esa capacidad de tejer redes, de generar vínculos de impacto potentes, quizás puede ser muy tentador decir que sí. ¿Cómo maniobrar con decir esto no? ¿Cuál es el criterio de Lula? eh, pues de nuevo estoy en continuo aprendizaje de eso, Braulio. Es difícil para alguien que lo quiere todo. Mira, tengo por ahí el libro de una de mis alumnas que se llama Lo quiero todo, todo, todo. Em, para alguien que lo quiere todo como yo y que no acepto un no por respuesta, dar los noes. Es muy difícil. Entonces, no quiero ser hipócrita en mi respuesta, porque me cuesta mucho decir que no. Es Mm, parte del problema. Soy consciente de que eso drena mi energía y mi capacidad de foco y mi capacidad de dar, bueno, pero por otro lado, yo soy conectora, entonces cerrar puertas va como en mm, contra de mi esencia. claro. Ahora lo que intento es, por ejemplo, más que decir que no, que me cuesta mucho, es ponerle el precio y el valor a mi servicio y a mis conocimientos y a mis años de experiencia, que sigo siendo muy joven, yo creo, me sigo viendo como muy joven para en la vida y la experiencia que tengo. Pero realmente, a lo mejor en una llamada conmigo, pues resuelves cosas mm, que te hubieran llevado meses. O sea, al final, toda mi formación, la inversión en tiempo, en contactos, en vínculos, eso tiene un precio y que se descarte sola la gente. No voy a tomar decisiones por ellos. Ahora, cuando quieren, depende, porque yo sigo ayudando a un montón de gente por amor al arte, pero he multiplicado por 5 y por 10 mis tarifas y trabajo con menos gente mucho más comprometida. Ahora, no solo lo dices tú, Lula. He hecho mi research, mi tarea y personas muy cercanas a ti validan que eres una genia, tienes una maestría en tejer redes estupendamente bien. Y quiero conectarlo con que al final el arte de pedir, ¿no? El arte de pedir que permite dar, tienes una frase muy tuya. ¿Cómo poder lograr hacer solicitudes sin que, no sé, en Argentina, en España, en otros países de habla hispana, como se diga, pero aquí en México el típico pedinche, ¿no? Que dicen, suena el teléfono y algo me va a pedir, ¿no? Cuéntame de eso. Bueno, como tú has dicho, mi frase de cabecera es: "Yo pido sin vergüenza porque doy sin límites". Y este porque doy sin límites no es menor. El yo pido sin vergüenza porque estoy siempre disponible para que me puedas pedir, ¿no? Y ya he medio anticipado que difícilmente te diga que no. Ahora, lo que sí puedo decir cada vez con más frecuencia es: "Sí, pero cuesta tanto, sí, pero este día", o sea, entonces, es de hecho el tema que estamos trabajando en el mes de febrero en el Telar de Lula, que es mi programa anual, y invito a todos los que quieran entrar a verlo porque está continuamente abierto. El Telar de Lula pasó a ser un programa continuo en el año donde todos los meses trabajamos uno de los temas de mi método en mentoría en directo conmigo, formación, práctica y roleplay. Entonces, estamos justamente trabajando en pedir. Para pedir bien hay un montón de componentes que no voy a hacer un súper resumen ahora y si no, invito a que se formen en mi Claro. programa, pero en pedir bien tiene que ver, primero con la claridad del discurso, por eso hay mucho también de los contenidos formativos que yo doy sobre comunicación estratégica. Ahí también tengo varios programas sobre esto.
pero la claridad del discurso y lo que pides desde el otro, no desde ti. Casi todo va desde el otro y no desde ti. Esto está continuo en mis programas, ¿no? Para tener claridad de lo que pides, hay un paso previo, que es claridad de lo que quieres. Y de hecho, te hago un spoiler porque lo estoy por anunciar ahora en redes con la próxima guía de networking que voy a sacar de autoestudio. Uno de los productos estrella que incorporo este año en el programa se llama Visión Ultranítida, que es un GPT entrenado con mi contenido, con mi método y con mis palabras que te ayudan a orientar y a afinar qué objetivo tienes, qué querés, ¿no? El Mm, argentino, qué querés, que es donde se pasa el mayor bloqueo de casi todos mis alumnos. No saben bien definir qué quieren. Entonces, si no defines muy bien qué quieres, no puedes definir a qué evento ir y a cuál no, a contactar con quién y a quién dejar de contactar, qué pedirle a la persona que quieres pedirle, porque no tienes muy claro qué le quieres pedir, porque no tienes muy claro qué es lo que quieres de base. Entonces, partiendo demos por hecho que la gente ya ha usado visión ultranítida, ya sabe qué es lo que quiere, lo siguiente a la hora de pedir es adaptar ese mensaje para el otro, adaptarlo desde el otro, cómo el otro es capaz de entender lo que le estás pidiendo. No uses palabras, estamos haciendo roleplay este mes de que justo tuvimos sesión todos los días 6 a las 6 de la tarde, hora española, hay encuentro. Y claro, la gente habla desde su propia especialidad, ¿no? Hay un concepto de los que estudié en la carrera cuando estudié comunicación, que es el concepto del lector modelo de Humberto Eco, que es el ¿para quién le estás escribiendo? Tenés que adaptar el discurso a esa persona. A la hora de pedir, a la hora de hablar, es súper vigente ese concepto, ¿no? Entonces, había una de las chicas, por ejemplo, que hablaba, que ella decía que ella era especialista en liderazgo ágil, de no sé qué, no sé cuánto. La mayoría de la gente que estaba escuchándola, por ejemplo, no sabía de metodologías de innovación. Por lo tanto, liderazgo ágil no les decía nada. claro, no Sin resuena. embargo, sí, ni le suena. Entonces, bueno, este tipo de cosas que cuando uno está en el magma de su propia especialidad o de su propio dolor, da por hecho que el resto de la gente lo entiende, pues no. Entonces, adaptar el mensaje de pedir a lo que la persona que está escuchando puede hacer y entender. Y cuanto más se lo concretemos, más fácil es que nos ayude. Yo siempre les digo a los que me piden algo, digo, ayúdame a ayudarte. Dame Mm, un mensaje que yo pueda copiar y pegar, dame un mm, copy, dame una foto, o sea, ayudemos a que nos ayuden, porque muchas veces la sí. mayor ayuda no la tenemos nosotros directamente, sino es poniendo a la persona en contacto con alguien que realmente le puede ayudar en lo que pide. Qué común es, ¿no, Lula? Que de repente hablamos como pescador en lugar de como pez. O sea, tú le estás hablando como pescador a peces que no te van a entender jamás. Dicen, ¿y este tipo en qué idioma me está hablando, no? O sea, ¿cuál es tu promesa de valor? Que en el mundo del emprendimiento, llámale propuesta única, que lo hablaba con otro emprendedor que ha tenido mucho éxito ayudando a, creo que más de 10,000 personas en Latinoamérica. Justamente eso, es que constantemente estamos hablando como pescadores en lugar como pez. El pez necesita un idioma, unas palabras, un contexto, que es lo que me imagino incluyes en el pitch, ¿no? No solo en el saber Y pedir. cada, y cada pez también es diferente. Yo hablo de un concepto continuamente. Si no está en la publicación que hice esta semana, estará en la de, o sea, ya acabo de terminar esta publicación, pero que es el de la adaptabilidad. Y la adaptabilidad, de nuevo vuelvo al término argentino, sería ubicate. O sea, tú tienes que adaptar lo que dices a la situación, contexto y persona que lo escucha. Porque no podés ir con un pitch ensayado, salvo que vayas a un concurso de pitches, salvo que vayas a un sitio donde te estén cronometrando. Si no, tenés que abrir con una pregunta, tenés que generar interés por querer conocerte y por buscar esos puntos en común. Y si estamos hablando de un evento concretamente, donde vos estás conociendo a alguien, el encuentro no se, o sea, la conexión estratégica profunda de vínculo no se va a dar en ese encuentro. Ese encuentro es Mm, posible que genere abrir la puerta para otra conversación que va afianzando la relación. Y te voy a dar un ejemplo concreto que me pasó hoy. justo. Yo conocí a una persona en un evento, va a ser 1 año y medio, en un evento en el que llegué, nunca es por casualidad, pero por la cuestión que sea, resultó que yo voy sola a un evento, a una gala de lujo que me invitan a alguien, y llego sola. ¿Qué podría hacer una persona normal? La primero, no ir, o sea, porque era un evento. Lo segundo, si decides ir,
te pones en una subasta solidaria, te puedes poner a mirar cuadros, a mirar para el costado, a ponerte con el móvil. La gente se esconde en el móvil para no entablar conversaciones con extraños. Es uno de los comportamientos más habituales. Yo fui a poner en práctica lo que enseño y a observar cómo lo hacía el resto de la gente. Entonces dije, yo pasé por ese miedo, por la vergüenza. ¿Qué hago en este entorno, en un hotel 5 estrellas, en una... Bueno, nada, busqué a alguien que estaba solo. Empecé por ahí, porque dije, estoy solo, tengo algo en común. Mm. Estoy en un lugar sola, voy por ahí. Y entonces me acerco y digo, ¿estás solo? Sí, yo también, ya somos dos, no sé cuánto. Y desde ahí conecté con esta persona. Re bien, resulta que se dedicaba a alianzas y patrocinios para grandes multinacionales. Teníamos un montón de temas en común. Con el más INRI, que terminamos sentados en la misma mesa al lado, que eran mesas estructuradas, o sea, resulta que era mi compañero de mesa. Enseguida yo vi que ahí había una conexión mucho más profunda, quedé, apunté el teléfono, le mandé una foto, cosas que yo enseño en mi programa cómo hacer, y mantuve el vínculo, pero no nos volvimos a ver. Hace una semana le insistí, le digo, llevamos retrasando el vernos 1 año y medio, ¿nos vemos? Bueno, sí, pero no, pero llueve, pero no sé cuándo, no sé qué. Me acerco yo a tu oficina, un café, 10 minutos. Hoy nos volvimos a ver en presencial. Realmente hay un vínculo súper espectacular con esta persona y lo más probable es que hagamos más cosas juntos. Pero a lo que voy es que no tiré la toalla. Yo vi que había una conexión posible. Bueno, todo el comportamiento ya en general. Se puede hacer un método de esto sin perder tu autenticidad ni tu esencia, claramente. Oye, Lula, hablando de conexiones y sincronicidades, me robaste la pregunta de la boca. O sea, yo justamente te iba a decir, háblame de alguna situación reciente en donde haya habido un factor X. Factor X, entiéndase, porque conectaste con alguien random, súper random, pero a ver, el vector de la relación no sucede ahí, sino se trabaja después. O sea, ese vector, ¡pum!, puede ser algo que empieza con una distancia de 1 milímetro que después, uf, se abre y se abre y se Sí, abre logrando resultados espectaculares, pero es algo que se trabaja. sí. Eso que tú pones en papel, que enseñas, ¿te ha salido contraproducente a nivel de que das y das y das y generas confianza? Y bueno, como seres humanos, pues tenemos nuestras luces y nuestras sombras, Lula, ¿no? Y de repente, ¡pum!, te topas con, aquí tengo que recular un poco, aquí tengo que ser más previsiva, no puedo dar Sí, tanto. la verdad que sí. Y, y ahí hay dos decisiones. Yo creo que siempre todo pasa por nuestra capacidad de decisión. Y actualmente estoy todavía, por ejemplo, recuperándome de una situación en la cual considero cierta traición en promesas incumplidas y demás, pero de nuevo estoy tan convencida de que hay un equilibrio universal energético de lo que damos y lo que recibimos, que no, que a lo mejor no viene por ahí el resultado de esta deuda que se tiene conmigo, de lo que peor llevo es la falta de palabra, Braulio. O sea, cuando te dicen una cosa y hacen otra, es uno de mis esa tolerancia a la incoherencia es uno de mis principales retos, pero, sin embargo, pese a que no lo acepto y me genera mucho dolor y mucho rechazo, también estoy trabajando en entender que es un proceso de la otra persona y que yo tengo que mantenerme fiel a mí misma, a mis valores, seguir tirando para adelante, seguir buscando soluciones y no estar buscando culpables. No me vas a ver regodeándome en echar culpas o buscar culpables o enfadarme con nadie. Yo tiro para adelante. O sea, en algunos casos es como que parece que no me importa. No, es que ¿hay algo bueno de esto? ¿Hay algo bueno de esta conversación? ¿Va a salir algo bueno de acá? Porque es que si no, no tiene sentido, ¿no? Lula, ¿das segundas oportunidades? Y terceras Sí. y Mm. cuartas. Voy con precaución, pero es que no soy rencorosa. No me olvido, en el sentido de, lo que me hace ser más prudente, pero no soy nada rencorosa. No, yo creo perfectamente que las personas estamos en continua evolución y que somos almas en desarrollo. Entonces,
Yo misma soy una persona totalmente diferente a la líder que era cuando estaba en el mundo corporativo en Telefónica, incluso a la líder que era cuando estaba en Womenalia, con los recursos que tenía, porque cada persona somos lo que somos en el contexto en el que estamos, con los recursos que tenemos a nuestro alcance en ese momento. Entonces, no es lo mismo ser directiva en una multinacional con un sistema estructurado por encima donde no te puedes salir mucho para no destacar, pero que a la vez tienes recursos ilimitados prácticamente económicamente, hacerlo en un sitio donde a lo mejor tienes toda la visibilidad y la potencia del mundo, pero que no tienes recursos como para poder hacer lo que quieres y entonces tienes que... ¿En la misma persona? Sí, dos estilos de liderazgo absolutamente diferentes, pero hay cosas que se mantienen en esencia, en, como decís, en el fondo yo sé que es una persona así o asá. Personas que hoy todo indica que eres clara, ¿no? A la hora de poner la persona al centro y en todo lo que has hecho en tu track record, ¿qué parte de tu historia explica tu obsesión por lo humano? Yo creo que mi historia, sobre todo en el tema de voluntariado, ¿no? En todo lo que, el haberme permitido ver la cantidad de necesidades diferentes que tiene la gente estuve en más de 30 países haciendo proyectos de impacto social y solidarios con colectivos de todo tipo de vulnerabilidad. Vulnerabilidad, claramente, la más fácil es la de género, lamentablemente, versus la vulnerabilidad social, económica, em, de habilidades o capacidades motrices, de salud mental. Bueno, en fin, entonces el entender que hay tanto y tanta necesidad de nuestra luz en diferentes contextos ha hecho que todo lo que busque hacer siempre tenga ese carácter transformador de la humanidad, ¿no? De dejar el mundo un poquito mejor que lo que lo encontré cuando llegué. ¿A qué eres vulnerable tú, Lula? ¿Cuál es tu kriptonita? La mentira, la traición, eso me hace daño, o sea, me hace daño la traición y el engaño. Claramente, es que ni siquiera me hace daño el insulto, el ataque, claramente el ataque físico, eso no, sin hablar de lo que tiene que ver con integridad física, ¿no? Pero no comprendo el mal, no comprendo la mala leche, no comprendo eh, por qué hay gente que actúa con saña, con malicia y con ganas de joder a otros. Mm. Lula, ha sido una gran conversación. Ha sido una Muchísimas delicia. gracias. Vamos a ir cerrando con unas preguntas rápidas. em, y pues, hablando de tecnología, le doy juego a la inteligencia artificial para que te arroje una pregunta. Entonces, lo que vamos a hacer con tu ayuda es, literalmente aquí tengo ChatGPT que te conoce muy bien, ¿no? Nos hemos Ups. puesto a estudiarte y, y va a venir el prompt de ti misma. O sea, lo que necesito de Lula es, ¿con qué estilo te gustaría que viniera la pregunta? Puede ser alguien que admiras, puede ser incluso nombre propio, no sé, con Oprah Winfrey, con, no sé, la autora de un libro, con una speaker, o puede ser con el estilo de una escritora, o sin necesariamente decir el nombre propio, como tú elijas. Ese es primer requisito que te pido. Y el segundo, ¿sobre qué tema? Uy, con el estilo de, bueno, vamos a ver cómo pregunta Oprah, Ok. que no me he visto en otra. ¿Me das la posibilidad de que me pregunte Oprah? Que me pregunte sobre mis técnicas para tejer redes. A ver qué dicen. A ver, ahí te va, ¿eh?
Listo el prom. A ver si no se vuela, luego pierde la cordura. Lista, Lula. Lula, imagínate que es Oprah, Lula? Desde tu mirada tan humana del networking. Cuando alguien se va de una conversación contigo y siente, me vio, me escuchó y no me usó, ¿qué técnica concreta está ocurriendo ahí, detrás, que cualquiera podría practicar hoy para tejer relaciones reales y duraderas? Qué bonita pregunta. Lo primero, mirar a los ojos. Mm, Mirar a los ojos, aunque sea en el mundo virtual, tenemos la posibilidad de mirar a los ojos, que no significa mirar a los ojos en mirar a dónde están los ojos en la pantalla de la persona, sino también mirar a los ojos a donde está la cámara que capta nuestra mirada. Mirar a los ojos con atención plena. Cuando los ojos se conectan, ¿no? Aquí voy a traer a dos de mis grandes referentes en este momento de mi vida, que son María Escartín y Sara Carrillo, que entre las dos voy a sumar lo que ambas me han enseñado. La primera parte tiene que ver con la neurociencia, que me la enseñó María, que es que los ojos son la única parte del cerebro que están hacia afuera y que hay una conexión, de hecho, que se sincroniza, y está la parte neurocientífica, que Sara me lo dijo desde un punto de vista mucho más energético y humano y amoroso, que es que se sincroniza, hay una coherencia cardíaca y se sincroniza con el corazón. Le manda información también al corazón. Entonces, en el momento que tú estás mirando a la otra persona a los ojos, y más si estás en un entorno físico, hay una conexión de corazones, se conectan los corazones y nuestras mentes saben lo que la otra persona necesita. La atención y la escucha activa de lo que nos dice y no nos dice la otra persona. Y la pregunta con curiosidad e intención de ayudar a la otra persona. La pregunta no desde el cotilleo del chisme, del gossiping, sino desde el, pero ¿dónde está de verdad el dolor que tienes para que pueda ayudarte a resolverlo? Y si eso lo haces de una manera honesta, genuina, auténtica, la otra persona lo recibe porque está viendo tu corazón a través de tus ojos. wow, gran respuesta, Lula. Ahora, ¿por qué te gusta tanto la comida japonesa? Me gusta tanto la comida, En punto. general, O sea, venga, yo a siempre digo, comer. es que tengo, no sé si me has visto, pero no soy una persona famélica escuálida, o sea, tengo mis curvas latinas bien entrenadas con una Bien formadas. alimentación variada, con una alimentación muy variada. Me encanta comer, disfruto del arte de comer y me gusta la comida japonesa, pero me gusta la tailandesa y me gusta la comida italiana y argentina y me gusta cocinar. Mm, Para mí comer también es parte de un acto de mm. disfrute y de Por presencia. ahí La comida en el japonesa, 2020 vi que estabas pintando. ¿Todavía pintas cuadros con una copita de vino? Y dije, qué hice, rico. sí, hice un taller que organiza mi amiga Alejandra, que tiene una escuela de arte para niños y para adultos de arte y vino. No pinto cuadros, he pintado cuadros solamente en el contexto Ya. de los talleres de arte y vino, y a nivel creativo y artístico soy pésima. O sea, me encantaría tener las habilidades artísticas, ni de solo la de comunicación, porque ni la pintura, ni el dibujo, ni el baile, ningún deporte, prácticamente soy fanática del pádel y digo, si jugar al pádel tan bien como lo mucho que juego, porque juego muchísimas horas, sería una crack, pero no, ¿Qué, juego mucho, que no bien. qué relación te tomó años construir y valió todo? No tienes que decir nombre si no quieres, pero hay una relación ahí que la procuraste y valió toda la pena. Es que no me cuestan años construir las relaciones, me cuesta cuidarlas, pero yo soy intensa desde el día uno con la gente que conozco. Eh, y en respuesta a eso es, y todas valen la pena. Ahora, si quieres ir un poquito más de salseo, que entiendo que es donde puede ir tu pregunta, hay relaciones donde
por ejemplo, hubo o desengaños amorosos o por ejemplo, de mi parte, yo siempre fui muy enamoradiza y, y generalmente no correspondida, eso también te lo digo, porque las personas de las que me enamoraba elegían quedarse en el plano de la amistad, bajo la respuesta de quiero ser tu amigo o tu amiga para siempre, y, y temían que el hecho de poder pasar al vínculo sexo afectivo pudiera romper esa continuidad de nuestra amistad. Ya con más de 40 años, he demostrado en los casos en los que se ha pasado de la raya que esto no ha sido así, que soy una persona que mi amistad va siempre por delante, pero incluso he podido convertir situaciones o relaciones que partían de un enamoramiento de mi parte, por ejemplo, que en todos los casos era de mi parte, a amistades duraderas, eternas, profundas y genuinas. Entonces, Ya. ni siquiera en desengaños amorosos o desencantos ha podido contra un deseo de ser presencia y ser amiga. ¿Y cómo está la relación tú contigo? Mejorando lentamente, pero es parte del reto de mi último año. Mm, Mejorando mucho, mm. muchísimo. ¿Qué hábito semanal explica tu red hoy? Hábito semanal. La revisión de, agenda y de llamadas y de no dejar enfriar situaciones con personas, bonitas, de retomar aleatoriamente gente de mi pasado en Telefónica, gente de mi pasado en Argentina, gente del pádel, gente de hecho, gente que fui a un retiro hace 4 años, ayer mismo, sí, ya que te gustan, revisé gente que había conocido en un momento muy especial y muy trascendental para mí, y le retomé el contacto, muchas de ellas 3 4 años más tarde. Em, y luego estar activa, con mirada activa de la gente que está compartiendo cosas en redes, por ejemplo, intentar tener una participación activa no de inteligencia artificial, sino de contribuir a las conversaciones que están abriendo en sus redes, ya sea LinkedIn como Instagram, que es en las que más activa soy. em, Dinamizar o viralizar su contenido cuando son más, bueno, tengo muchas amistades influencers que no es que necesiten mi comentario ni mi reenvío, pero que siempre suma, ¿no? Y devolver todas las llamadas telefónicas que me hacen. No soy muy buena, siempre le digo, no soy buena en mantener, por ejemplo, el WhatsApp es mi canal de comunicación por excelencia, pero se me van quedando las conversaciones. En este momento no sé si lo miro, a lo mejor tengo 200 conversaciones marcadas como no leídas, sin hablar de los grupos que los tengo en archivados. Entonces, a todo el mundo siempre le digo lo mismo y quien me escuche que lo sepa, insistir, insistir. Yo habilito a que insistáis en que os responda, porque a lo mejor se me pasó, pero no pasa nada, vuelve a escribirme, no, no lo dejes de mi lado a que, no, mi hermano, si me clavaste el visto, perdona, es que a lo mejor lo miré estando haciendo otra cosa y dije, ya le contesto y no le contesté, o sea, y me sigue avanzando la vida. Ahora, si es una cosa importante que me dices, te necesito, te aseguro que lo paro todo y voy, o sea, pero dime, te necesito, punto, ya está, y ahí estaré. Pues ahí lo tienen, público inteligente conocedor. Lula Ballerino, eres una genia, resiliente, apasionada. ¿Quieres compartir tus redes, algún dato de contacto? Sí, claro, está, bueno, mi web entiendo que la vas a compartir, pero es Lula Ballarino con doble L A R I N O Ballarino punto com. Mi Instagram y mi YouTube y todas mis redes son @Lula Ballarino, porque parte de la dificultad de mi apellido es que soy la única por el momento con ese nombre y ese apellido, y me encantará que me escribáis. Tenéis ahí algunos recursos disponibles gratuitos descargables en mi web y en mis redes, y los invito, quien quiera formar parte del telar de Lula dentro de mi web está, si no poner en Google el telar de Lula, y desde ahí pues les abro todo el abanico de proyectos y de programas de comunicación, networking y liderazgo que puedo poner a vuestra disposición. Lula, Braulio, muchísimas gracias. no, no, qué gustazo. ¿Algo que quieras gritarle al mundo? Gritarle al mundo que viva el amor. Que viva el amor. Sí, bien. Nos sumamos al amor
que lo vence todo. Oye, antes de cerrar, las clásicas de gritones. Una frase que se repite Lula cuando necesita fuerza. Mira, esta frase es de alguien que te voy a invitar a que entrevistes, que es de Sara Carrillo y en su libro Es una pasada tu vida, que es ¿qué haría el amor? Esta pregunta es la pregunta que responde cualquier pregunta que te hagas. O sea, que no le quiero hacer spoiler, se la preguntas a ella porque es suya, pero ¿qué haría el amor? Es lo que me responde cada vez que estoy bloqueada, cada vez que estoy perdida, cada vez que necesito cualquier cosa. Si pudieras elegir otro superpoder del que ya tienes, que hemos platicado en tu historia, ¿cuál escogerías? Leer la mente, Mm, leer la mente, lo que la gente no está diciendo, ¿Por qué? para ayudarles a aclararse. Mm, ¿Cómo titularías tu propia historia? Historia de una chica muy normal. Mm. Cerramos con la siguiente. Ayúdame a completar la frase, Lula. Yo encuentro mi grit o mi coraje personal. ¿Cuándo? Cuando quiero cambiar el mundo. Bien. Lula, te abrazo. Hasta el siguiente episodio. Muchas gracias. Chao. Antes de irte, haz 3 cosas muy simples. Dale like, suscríbete y comparte este episodio. No por el algoritmo, sino porque una conversación así puede cambiar el rumbo a alguien más. Recuerda esto, la inspiración está bien, pero la acción es mejor. Soy Braulio Filoteo y esto fue Gritones. Y jamás olvides que lo que cuentas, cuenta. Hasta la próxima.